tutorial vamos a conocer cómo vamos a realizar nuestra práctica número 4, que consiste en la implementación de un programa de intervalo variable, ¿sí? Para lo cual, bueno, ya tengo aquí abierta la práctica correspondiente. Voy a proceder a compartir pantalla para que todos puedan verla y seguir el procedimiento. Bien, pues aquí está la práctica, es la práctica 4, programa de intervalo variable. Como ya sabemos, en el apartado de la introducción tenemos que recuperar al menos 5 conceptos que se relacionen con las estrategias que vamos a aplicar en esta práctica número 4, programa de intervalo variable. Por lo tanto, como ya sabemos, en este apartado ponemos el nombre del concepto, aquí su definición del libro, recuperando en este caso los conceptos de la lectura del libro Aprendizaje y Conducta de Paul Chance. Y aquí podemos agregar un ejemplo, ya sea de la vida cotidiana o de lo observado en la práctica, con el afán de comprender con mayor profundidad los conceptos relacionados con el análisis experimental de la conducta y a su vez promover un aprendizaje significativo. El objetivo de esta práctica es que ustedes reforzarán bajo un programa de intervalo variable la respuesta de palanqueo a nuestra rata virtual. Vamos a hacerlo en nuestra computadora con nuestro simulador Sniffy de VirtualRat, y en este caso pues hay que ir guardando ya sea en una memoria USB o en la memoria de nuestro equipo cada uno de los archivos que se vayan generando, ¿sí? La duración es de 2 horas, sin embargo me parece que los avances más complicados con Sniffy ya los realizamos, por ende puedo pronosticar que en esta práctica duraremos menos tiempo. ¿Cuál es el desarrollo que vamos a seguir? Primero que nada tenemos que abrir nuestro archivo palanca, el que se originó con la práctica número 2, moldeamiento a la palanca, y posteriormente menciona que para entrenar a Sniffy vamos a ir incrementando el tiempo poco a poco. Vamos a entrenar a Sniffy en un programa IV20, es decir, intervalo variable 20, pero hay que hacerlo con pasos intermedios, así como realizamos el programa de intervalo fijo. Vamos a comenzar con IV2 para continuar con IV5, IV10, IV15 y terminaremos con IV20. Como podemos observar hasta ahora, esta práctica es muy similar a la práctica anterior, con la diferencia de que la pasada era de intervalo fijo y esta es de intervalo variable. Dice, de otra manera, se extinguirá la conducta de palanqueo. Si intentamos dar saltos muy grandes, pues la rata, para ella será como si no hubiera reforzador por apretar la palanca, ya que imaginémonos que la aprieta y hasta 20 segundos después puede obtener el premio, posiblemente esta asociación se pierda, ya que no tendría una buena contigüidad. Vamos a guardar el archivo para cada paso de nuestro entrenamiento con el nombre que corresponda al programa o a la fase que vamos a emplear. Por ejemplo, primero IV2, posteriormente IV5, 10, 15 y cerramos con 20. En la barra de menú vamos a entrar opciones, a la opción Experiment, después el diseño de experimento operante, va a salir una ventana. Aquí vamos a marcar la opción variable, a diferencia de la anterior práctica en donde marcábamos Fixed de fijo. En esta ocasión vamos a emplear un programa de intervalo variable. Vamos a escribir en la ventana el valor del tiempo en segundos, comenzamos con 2 y después marcamos la opción Seconds, puesto que sigue siendo un programa de intervalo, en lo que importa es el tiempo. Y posteriormente apretamos el botón OK. Sniffy va a estar condicionada en esta fase cuando bar sound de la gráfica de asociación operante llegue al máximo y se mantenga ahí. Cuando eso suceda, vamos a darle save, guardamos nuestro archivo. Aquí no olvidar que vamos a copiar, en este caso, la gráfica y el registro acumulativo, ¿sí? Para, en este caso, las evidencias que tenemos que presentar en nuestra práctica. Ya una vez que lo hayamos guardado, en este caso entrenamos al siguiente paso, por ejemplo, IV5 y repetimos los puntos de la A a la G. ¿Esto qué significa? Que nuevamente vamos a guardar el archivo, pero ahora con el nombre IV5, nuevamente modificamos en la barra de menú, siguiendo la siguiente ruta, Experiment, diseño de experimento operante, sale la ventana, nos verificamos que aparezca marcada o seleccionada la opción variable,
Y de ahí cambiamos el tiempo en segundos de 2, como estaba antes, a 5, como debe estar en la siguiente fase. Marcamos la opción Second, le apretamos OK. Y nuevamente cuando bar sound llegue hasta arriba y se mantenga ahí, guardamos, ¿sí? Repetimos lo mismo, nuevamente guardamos el archivo, cambiamos en este caso de 5 a 10, posteriormente de 10 a 15 y por último de 15 a 20, generando en este caso al final 5 archivos diferentes, IV2, IV5, IV10, IV15, IV20, y en este caso no olvidando que por cada una de las fases tenemos que copiar, como lo solicita el apartado de las evidencias, la gráfica de asociación operante cuando logremos que la columna bar sound llegue al máximo y la copia del registro acumulativo, en este caso de cada una de las etapas. Y con eso estaríamos terminando nuestra práctica en el simulador. Lo que nos quedaría es describir topográficamente la conducta de la rata, es decir, describir de forma detallada la conducta del animal de la simulación. En este caso, la descripción se hace por cada una de las fases. Cómo se comportó cuando estaba en IV2, en IV5, 10, 15 y 20. Y también, ya una vez que tenemos todos nuestros registros acumulativos de cada una de las fases, explicar qué significa el patrón que observamos en cada una de las 5 gráficas, una por cada paso del condicionamiento. Y concluiríamos recuperando, construyendo al menos 3 conclusiones donde relacionemos lo que observamos en la práctica con los conceptos que pusimos en la introducción. ¿Sale? Bien, de manera que vamos a proceder a abrir nuestro simulador. Recordemos que abrimos sniffypro.exe. Y entonces pasamos a darle File y Open para abrir nuestro archivo palanca. Nos pregunta si nosotros deseamos guardar después de cerrar y le ponemos que no. Nos sale nuestra ventana y buscamos dentro de los archivos que ya tenemos el archivo palanca. Aquí está y entonces le damos a abrir. Ya aquí nosotros tenemos que la rata ya sabe palanquear y que ya relaciona el sonido con la presencia de la comida. Acomodamos nuestros estímulos y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en experimento, diseño de experimento operante, pero en esta ocasión vamos a desactivar la opción continuo, puesto que en el archivo palanca nos habíamos quedado con un programa de reforzamiento continuo. En el anterior hicimos un programa de intervalo fijo, por eso Fixed estaba marcado. Sin embargo, ahora vamos a elegir la opción variable, ¿sí? Vamos a comenzar con IV2, de manera que elegimos número 2. Debemos de asegurarnos que la opción Seconds está marcada, de manera que 2, variable, 2 segundos, y le damos OK. Y posterior a ello le damos en File, le damos en Save As o guardar como. Y entonces guardamos el archivo con el nombre de IV2, ¿sí? En este caso yo ya tengo guardado el archivo, de manera que no lo guardaré. Sin embargo, ustedes en este momento guardan. Ahora, en este caso, la rata ya está en una condición de intervalo variable número 2, ¿sí? La gráfica de bar sound, la barra, ha bajado levemente, por ende hay que esperarnos a que la barra baje un poco y se mantenga ahí para posteriormente hacer el cambio. Aquí, como no es mucho el tiempo que la rata tiene que esperar, en realidad la cantidad de respuestas que ella da en falso, me refiero a las respuestas en donde baja la palanca y ella no es reforzada, en realidad son muy escasas. Por ende, quizá podamos esperar a lo mejor a cuando llegue el registro a la mitad de la altura completa de la barra para que nosotros podamos hacer el cambio.
Aquí está un poco abajo, está por llegar a la cúspide y por ahí mantenerse. Por cada palanqueo en falso bajará un poco, por ende hay que ser prudentes y esperar. Está a punto de la barra llegar a la cúspide. Aún tiene algunos palanqueos en falso. Tal pareciera que aún no ha aprendido a esperar este intervalo variable de 2 segundos. Es probable que le cueste un poquito más de trabajo en comparación con el intervalo fijo, donde la cantidad de tiempo que tiene que esperar es una medida estándar. Aquí varía y en promedio tienen que ser 2 segundos, sin embargo puede ser 1, pueden ser 3, pueden ser 4. Por ende hay que esperar. Ha tenido menos palanqueos en falso. Pareciera que cuando palanquea y no obtiene la recompensa, prefiere detenerse y esperar.
Aún sigue un poco desesperada, no se ha habituado a que el tiempo que tiene que esperar es un poco impredecible. Ha tenido ya menos palancas en falso, esperemos que ya no baje. Posiblemente pueda ser conveniente en un par de palanqueos más acelerar un poco el tiempo para dar por concluida esta fase. Vamos a ver si logra elevar la barra de bar sound hasta arriba y que ahí se mantenga sin necesidad de acelerar el tiempo para pasar a la siguiente fase de intervalo variable 5. Justo cuando estaba por llegar a la cúspide, dio algunos palanques en falso y bar sound bajó un poco. Esperemos que ya suba y no baje. Faltan quizá un par de palanqueos para que bar sound llegue hasta arriba. Esperemos que ya se mantenga ahí. Sigue cometiendo palanqueos en falso. Bar sound ya estaba hasta arriba y por esos palanqueos en falso bajó.
Sigue aún cometiendo palanqueos en falso, por esa razón vamos a esperar a que al menos Barsound llegue hasta arriba para tomar nuestras capturas correspondientes, guardar el archivo y comenzar con la siguiente fase de IV5. Va en ascenso de manera constante Barsound. Bueno, aquí al final hubo un palanqueo en falso. Vamos a probar con acelerar el tiempo. Y vemos que le está costando bastante trabajo, sube y baja. Le está costando bastante trabajo. Sigue Barsound bajando y subiendo. Y parece que se está manteniendo ahí. El registro acumulativo número 1 se ha terminado. Se nos ha pasado al número 2. Barsound sigue bajando y subiendo.
Por momentos llega y se queda ahí, pero repentinamente sigue bajando. Y bueno, vamos a abrirlo. Y ahí se ha mantenido. Va a ser momento de darle en guardar. En este caso yo no lo guardaré porque ya lo he guardado previamente. Y entonces después de guardar los cambios, no hay que olvidar antes de ello tomar en este caso nuestra captura de la pantalla para pasar a nuestra práctica y en el apartado de las evidencias poner las siglas correspondientes IV2 y en este caso la copia de la tabla donde bar sound está hasta arriba. De hecho aquí bajó ligeramente, lo idóneo es que ambas barras estén hasta arriba y también la copia del registro acumulativo, ¿sí? En este caso nuevamente pondremos IV2. Vamos a nuestro simulador. Aquí necesitamos copiar el registro acumulativo número 1, principalmente en la parte donde iniciaba IV2. Ahí lo tenemos y entonces le damos en editar, copiamos la imagen de la ventana y entonces la pegamos, ¿sí? Aquí, bueno, recuerden que si nos sigue generando un error, mejor capturamos la pantalla y recortamos la imagen, ¿sí? Vamos a ver si nos copia el registro acumulativo número 2. Vamos a intentar. En este caso, este sí lo copia correctamente, ¿sí? Tendríamos que copiar también la parte del registro acumulativo donde se observan las siglas donde ha empezado el intervalo variable número 2 y con esto terminaríamos la primera fase, ¿sí? Ahora le vamos a dar en File, le vamos a guardar en Save As y vamos a guardar en este caso nuestro archivo como IV5, ¿sí? Como yo ya tengo guardado el archivo, no lo guardaré, sin embargo ustedes aquí guardan su nuevo archivo y entonces nos vamos nuevamente a experimento, diseño de experimento operante y cambiamos el 2 por un 5. Recuerden que es un intervalo variable, 5 segundos. Ya una vez dicho esto, le damos en aceptar y si se fijan, ahora aquí ha aparecido IV5, ¿sí? Es muy probable que bar sound vuelva a bajar, posiblemente incluso más de lo que había bajado en los últimos intervalos de tiempo. Hay que esperar a que bar sound suba y se mantenga ahí para nuevamente hacer el cambio. Posiblemente esta segunda etapa le cueste un poco más de trabajo, puesto que antes la variación era en promedio de 2 segundos y ahora se le suman 3 más, de manera que de 2 pasamos a 5. Aquí lo importante es que cuando la rata palanquee y no obtenga su reforzador, sea capaz de detener el impulso de palanquear para que incluso el simulador no le penalice esta conducta y bar sound, la barra no baje aún más. Vemos que había aprendido a esperar 2 segundos en promedio, ahora tiene que esperar un poco más.
el registro se va volviendo más homogéneo. Como podemos observar en este último tramo, el registro cada vez es más similar entre los tiempos en los cuales se están reforzando las conductas, a diferencia del intervalo variable 2, en donde las conductas son más consecutivas, aquí ya son un poco más espaciadas. Vemos que bar sound ha llegado casi a la cúspide. Aún la rata sigue palanqueando de manera compulsiva en ocasiones. Sin embargo, el simulador ya no la está penalizando tanto. Aquí copiamos en este caso nuestra ventana y pondríamos en este caso intervalo variable 5 y estaríamos copiando nuevamente nuestra gráfica y haríamos igualmente lo mismo con el registro acumulativo. En este caso le damos en editar, copiamos y nos vamos nuevamente a nuestra práctica, intervalo variable 5 y estaríamos copiando ahí nuestro registro. Aquí se ve claramente que estamos copiando en la parte del intervalo variable número 5. Por ende, bueno, aquí le estaremos dando en guardar y posteriormente guardar como para seguir con la siguiente fase de nuestra práctica, que sería intervalo variable 10. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí guardamos, el archivo yo ya lo tengo, por ende no lo guardaré. Sin embargo, ya una vez que hayamos hecho esto, nos vamos a experiment. En el diseño del experimento operante, recuerden que tiene que estar activada la opción variable y de 5 nos vamos a 10. Y en este caso, siendo un programa de intervalo, lo que interesa son los segundos y le damos OK. En automático, en nuestro registro, aparece la nueva condición, que es intervalo variable 10, la rata obviamente va a dar más palanqueos en falso, puesto que está acostumbrada a esperar un tiempo promedio de 5 segundos y ahora tendrá que esperar 10. Por ende, hay que esperar a que bar sound baje y suba progresivamente hasta que se mantenga ahí. Teóricamente se supone que este debe ser la transición más difícil, puesto que es en donde se están incrementando más segundos de espera. De 2 a 5 solo fueron 3, sin embargo, de 5 a 10 tendrá que esperar 5 segundos más, el doble que se había acostumbrado a esperar. Pero bueno, tal pareciera que está dando buen resultado. Esperemos que no comience a palanquear compulsivamente y que por ende pues, bar sound no baje tanto. Bar sound ha llegado a la cúspide y se ha mantenido ahí. Posiblemente sea buena idea que cuando el registro acumulativo baje a la línea base, nosotros hagamos el cambio. Si vemos la topografía de la conducta de la rata, está siendo modificada. Me parece que es cada vez más común que se acicale y que gire. ¿Sí? En este caso dio varios palanques compulsivos. Afortunadamente bar sound no bajó tanto.
posiblemente con un par de palanqueos logrará que llegue a la cúspide nuevamente. Ha llegado a la línea base, sin embargo, Bar Sound le falta un poco para llegar hasta la cima. Ocasionalmente sigue palanqueando de forma compulsiva, denotando que aún no ha aprendido a esperar, al menos no lo suficiente. Sigue todavía esperando un tiempo promedio de 5 o de 6 segundos, por ende quizá vamos a esperar un poco más. El registro ya se está haciendo levemente homogéneo aquí en la parte de abajo. Si se fijan, esta parte de arriba se parece levemente a esta parte de abajo, lo cual indicaría el tiempo promedio que está esperando para recibir el reforzador. Sin embargo, aún no nos convence del todo, sigue cometiendo palanqueos en falso. Bar Sound casi llega a la cima. Cuando llegue cambiaremos la condición.
Sigue cometiendo muchos errores. Parece que Bar Sound ha llegado a la cúspide. Nos vamos a nuestra práctica. Copiamos nuevamente IV10 y pegamos nuestra gráfica. Y hacemos lo mismo con nuestro registro acumulativo. IV10. Nos vamos al simulador. Y copiamos ahora la gráfica correspondiente, el registro correspondiente, donde aparezca IV10, ¿sí? Y entonces nuevamente le daríamos en guardar y guardar como para, en este caso, cambiar de condición. Y vamos en IV10, de manera que ahora es turno de IV15. El archivo ya lo tengo guardado, por ende no lo guardaré, sin embargo ustedes aquí lo guardan y en el momento en el que guarden los cambios, nos vamos nuevamente a diseño de experimento operante. Recuerden, la opción variable debe de estar elegida. Cambiamos de 10 a 15 segundos y le damos OK. En automático, en nuestro registro acumulativo aparece que hemos cambiado de condición.
El registro acumulativo, perdón, la bar sound ha comenzado a bajar. Sigue cometiendo muchos palanqueos en falso. Ya decidí esperar un momento. Como podemos ver, después de que la conducta es reforzada, se presentan varias conductas impulsivas, esperando nuevamente el reforzador como si estuviéramos en un programa de reforzamiento continuo. Después de varios palanques en falso, viene un periodo refractario de descanso. Patea, se acicala, se mueve, espera. Como lo comentaba, después del reforzamiento vienen varios palanqueos en falso.
Bar Sound está casi por llegar a la cúspide. Ok, y ahí aprovechamos para copiar nuestra gráfica nuevamente. En este caso estábamos en IV10, le ponemos IV15 y copiamos nuestra gráfica. Y lo mismo hacemos con nuestro registro acumulativo IV15. Nos vamos al simulador y copiamos la ventana en donde se observe que estamos en IV15 como lo vemos por acá, ¿sí? De manera que aquí es en donde aprovechamos, le damos guardar, después le damos guardar como y nos vamos hacia la última condición que sería IV20, ¿sí? En este caso yo ya tengo un archivo guardado con ese nombre, por ende no lo guardaré, ustedes aquí lo guardan y nos vamos a Experiment, el diseño de experimento operante, y cambiamos de 15 a 20, que sería nuestra última condición. Recordemos que es un programa de intervalo variable a 20 segundos y le damos OK. Aquí en el registro acumulativo nos aparece que en efecto es un programa de intervalo variable 20 segundos. Es muy probable que bar sound baje nuevamente y posteriormente se vaya recuperando. Ha hecho varios palanqueos en falso, sin embargo, el simulador entiende que está bajo un programa de intervalo variable, por ende es tolerante al momento de penalizar estos palanqueos en falso, a pesar de que ha habido varios, bar sound no ha bajado, se ha mantenido ahí, de manera que si al momento en el que el registro acumulativo llegue a la cúspide y bar sound se mantiene en la parte de arriba, posiblemente pueda ser un buen momento para concluir con la práctica.
Y pues en efecto bar sound se ha mantenido ahí, por lo tanto le damos en editar, copiamos la imagen de la ventana, nos vamos a nuestra práctica, le ponemos intervalo variable 20 y intervalo variable 20 también en las gráficas. Llegamos nuestra gráfica. Y nos falta pegar nuestro registro acumulativo. Ahí está, donde se observa intervalo variable 20 y con esto estaríamos terminando la práctica. Le damos guardar y con esto pues podemos nosotros cerrar nuestro simulador. Y bueno, pues con esto terminamos la práctica de intervalo variable, la práctica número 4 y pues espero les sea de utilidad este tutorial. Hasta la próxima.